Don Pedro Viveros, buenos días. Un saludo especial, Juan Camilo, a todos. Y ahí veo también al gran Gabriel Don Cifuentes. Gabriel Un saludo, Cifuentes, Gabo. así es. Un abrazo. Bueno, Un ¿qué saludo. Juanca, Pedro, mi gran amigo y a toda la audiencia, un saludo, feliz viernes. habían coincidido para Sí, estar Sí, claros? ¿Pero en esta sí. sección? sí, Ah, Sí, no, sí, creo que sí. no. Creo que sí. aquí no. Creo que en esta sección no. Creo que en esta sección no. Alguna vez sí, seguro, después de Porque, ¿Sí? pues, elecciones. porque semejante dupla la que nos tocó hoy, para estar claros, y les tengo un tema, francamente, pues uno le tiene que sacar jugo a la dupla, ¿no? Y este tema sí que, ay, 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 porque amanecieron de parranda, no nosotros, en la cárcel de Itagüí. Una parranda realmente bochornosa. Este escándalo que hoy sacude a otra cárcel más. Nelson Velázquez le montaron tarima allí en la cárcel de Itagüí con los más temibles líderes de las bandas criminales en Antioquia. Esto iba al ritmo de botellas de whisky que se veían en los videos que fueron divulgados por algunos concejales y que tiene hoy respondiendo, por supuesto, al IMPEC, que dice que ya sacó al director encargado. Dice el director titular no estaba en el ejercicio de su cargo, estaba de descanso, pero que también hoy tiene al gobierno nacional diciendo que suspenden los diálogos con los líderes de estas bandas. Douglas, que es uno de los que más temidos, está diciendo a través de un comunicado, pues lo dijo ayer don Pedro. A ver, hay dos versiones aquí. Los concejales están diciendo que a ellos les dijeron, la fuente que mandaron estos videos, que fue Douglas quien organizó la parranda. Douglas saca una carta diciendo que es mentira, que él no estaba en la parranda, que él se encontraba tranquilo en su pabellón con su familia, en su visita familiar. Tengo entendido, por lo que hoy explicó el ministro de Justicia, pueden entrar hasta 3 personas los días miércoles, pero las fotos, la verdad, pues parece que hacen lo que quieren, don Pedro. Pues, mire, yo no sé por dónde empezar. Voy a tratar de empezar por lo que me llamó profundamente la atención. Primero, hombre, yo creo que le hacen un daño gravísimo o continúan haciéndole daño a esa idea del proceso de una paz total o de conversar con personas al margen de la ley, que fue el propósito del señor presidente cuando estaba en campaña y que ganó las elecciones hace 3 años y medio. Y yo creo que este tipo de eventos y de hechos siguen lesionando la legitimidad y la viabilidad de ese proceso. Yo no sé si estos señores no se dan cuenta que este gobierno ha sido bastante generoso con ellos y lo que permanentemente hacen todas estas bandas criminales es aprovecharse y no tomar con seriedad los propósitos de un proceso de paz que, repito, Juan Camilo y Gabriel, ganó las elecciones. Ganaron y tenían, porque aquí hay gente que trata de decirle a uno que por qué hicieron el proceso. No, eso fue los que los colombianos mayoritariamente votaron. Luego al presidente le tocaba implementar. Pero eso, por estos hechos y por otros que ya ustedes todos hemos analizado, pues ustedes pueden darse cuenta que profundiza la deslegitimidad de ese proceso de paz con este tipo de bandas. Y lo otro, hombre, eso del IMPEC ya, yo no sé hasta cuándo vamos a seguir con el cuento del IMPEC. ¿Usted se acuerda de un señor muy importante de este país que de un apellido se paseaba con el carro por Bogotá y él, un señor, es Matos, que Matos, ese señor Matos, Matos. que era un tipo de la escándalo sociedad revelado colombiana. por Ricardo Calderón de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, ¿no? Acuérdese de ese hecho que hizo Ricardo Calderón, de ese señor Matos que era como el cenit de la tradición bogotano-colombiana. Pues hombre, se paseaba con unos carros pasándose por encima todo lo que tiene que ver con el IMPEC. Hombre, yo creo que aquí hay que sentarse y que el señor ministro, ya que es reciente en el cargo, abra un debate sobre qué van a hacer con el IMPEC o eso lo van a dejar igual. Es decir, ahí hay dos cosas como yo las miro. Por el lado del proceso de paz y esta cosa del IMPEC que corrobora que esa institución no está cumpliendo con las labores para las que la encomendaron. Gabo. Pues es que yo creo que Pedro ha resumido muy bien y de manera muy adecuada cuáles son los dos temas aquí en la conversación.
Comienzo quizás por el último, que es un problema más estructural, es el tema del IMPEC, el tema del manejo y la administración del sistema carcelario. Solo para añadir algo a lo que señalaba Pedro, no solo el IMPEC tiene más de 70 sindicatos, que es una cosa loca, o sea, lo que hace imposible, ingestionable. Esa organización, sino también si uno se pone a ver las cifras, en Colombia hay más o menos 130 establecimientos administrados por el IMPEC y operativos hay más o menos 10.000 guardas del IMPEC en los diferentes turnos, lo cual le da a usted una división más o menos de un guarda por cada 350 presos, se vuelve insostenible. Es decir, las cárceles no solo no han estado financiadas, no están cumpliendo su propósito, están cooptadas por la corrupción, son inmanejables por el tema de los sindicatos. Y la verdad, lo que pasó ayer, antes de ayer, con esta parranda, Pedro y Juan Camilo, a mí no me sorprende. Es decir, no es la primera vez que pasa. Tenemos ejemplos desde la época de la catedral con Pablo Escobar y cada vez que hay un escándalo parece que sacan al director de la cárcel y con eso resuelven un problema que es de mayúsculas proporciones. Entonces yo sí creo que aquí no ha entrado de fondo en el debate nacional, como bien lo señalaba Pedro, qué hay que hacer con el IMPEC, liquidarlo, militarizarlo, dárselo a la policía, construir más cárceles, contratar el doble de los guardas. Las cárceles son un abuso. Fíjese, Juan Camilo y Pedro, que el 53% de las extorsiones del país vienen de las cárceles. La mitad de las extorsiones del país, que son uno de los mayores flagelos en Colombia, vienen desde las cárceles. Así pongan inhibidores, así hagan redadas. Otro dato, que se lo digo que está en el COMPES de 2015. Lo que se mueve de droga dentro de las cárceles equivale al total de tráfico de drogas de Bolívar, de 3 departamentos en Colombia, Atlántico, Bolívar y Caldas. O sea, la cantidad de droga, de ilegalidad que se mueve ahí adentro es terrible. Entonces, ese es un problema estructural. Y lo segundo, más corto, Juanca, es lo que también apuntaba Pedro, y es, vea, yo no sé si eso es una burla, si es un desafío, si es un irrespeto, si es que verdaderamente no le tienen ninguna clase de miramiento al proceso que están llevando a cabo y por el otro lado una mano muy blandita del gobierno que entre otras cosas hay que decir una cosa, Pedro. Es que estamos a 4 meses de que se acabe el gobierno y se está negociando con 23 capos, que es la peor escoria que ha producido el Valle de Aburrá sin tener un marco legal. Entonces, se está avanzando sobre la base de qué, se están armando mesas sobre la base de qué, se les están dando salvoconductos sobre la base de qué y para qué. Y eso levanta, por supuesto, las suspicacias necesarias y es si efectivamente aquí también hay un interés político en esas negociaciones y en esos diálogos que está adelantando el gobierno nacional. Debería el presidente Juan Camilo oír más, el presidente y el ministro oír más a Gabriel con sus análisis, Sí. porque creo que conoce muy bien el fondo del tema de justicia en Colombia. Y lo Es digo que muy en serio. es realmente muy, muy complejo esto, porque además es un tema repetitivo. Para ustedes, en esto de campañas presidenciales, don Gabriel y don Pedro, empiezan los candidatos a decir, se tiene que acabar el IMPEC. ¿Esa es la solución? Yo- Pues, si me pregunta a mí, yo no creo, porque creo que Gabriel de verdad, y esto a mí como me enseñaron en mi casa, uno tiene que ser lúcido. Y el lúcido es conocer sus limitaciones. En este caso, en el tema de justicia, en este foro, el que más sabe es Gabriel. Pero voy a tratar de ser osado y decir lo siguiente. Yo creo, Juan Camilo, que el problema no es el IMPEC, el problema es la estructuración en materia penal y carcelaria que este país tiene. Es que parece que estuviéramos viviendo, creo yo, en el siglo XVIII en materia de reclusión, en materia de establecimientos carcelarios. Usted ha visto, yo no sé si las imágenes que sacan en los noticieros permanentemente de esas cárceles, pero no solamente las cárceles grandes, sino estas cárceles donde los retienen unas horas o unos días mientras les hacen los procesos. Usted ha visto lo que es eso, la Claro. población juvenil, que no pueden meterla a un sitio de restricción carcelaria plena, pero que los tienen que tener en unos sitios. Usted ha visto lo que pasa con esos muchachos que se escapan, se vuelan, hacen azonadas.
Todo esto, Juan Camilo, es para decirle que hace falta en Colombia una modernización del sistema de prisiones y de cárceles en Colombia. Y eso lo tiene que hacer gente que sepa. Aquí han nombrado una cantidad de personas que pasan por ese ministerio y por el IMPEC solamente como pareciera que fueran, yo no sé, inspectores o una cosa de esas, pero no personas con el interés de proponerle al país una reforma de fondo en su sistema carcelario. Y eso incluye, como una arandela dentro de ese concepto gigantesco, pues lo que haya que hacer con una figura que tiene que reemplazar al IMPEC, pero que ojalá no se traiga los mismos problemas del IMPEC la nueva figura. Usted ha visto que a veces le cambian ese letrero, pero se traen los mismos tumores. Claro. Ese es como lo que yo diría. Sí, que ese es uno de los puntos aquí para dialogar. Venga, déjeme, es que no me quiero ir con este tema, Gabo, porque aquí uno en las imágenes ve varias falencias, ¿no? Partiendo, esto estamos viendo a Nelson Velázquez de distintos ángulos, grabado con celulares, con entrados, ingresados en un lugar donde no deben haber celulares. Yo sé que eso... Parece el 85 en Bogotá. No, eso exacto, es una discoteca. Resulta que eso hay que avisarle a los usuarios. Eso es una cárcel donde no se permiten celulares. Sí, aunque usted no lo crea, yo sé que aparecen imágenes. Sí. Aquí el erudito en política es Pedro. Corríjame quién fue el que dijo la frase, no sé si fue Churchill, que usted tiene además ahí la biografía de Ray Jenkins, que es una maravilla. Mire, aquí está el tipo, ¿verdad? El, el termómetro de la sociedad es la cárcel, son las cárceles. Sí, señor. Eso sí era Sí, señor. Churchill Fue el que lo Churchill. decía. Sí, señor. Entonces, oiga, en las cárceles no manda el Estado. Y no manda el Estado ni dentro de las cárceles ni afuera de las cárceles. Entonces esto no se trata, como decía Pedro, de cambiarle la razón social al IMPEC y no llamarlo ahora IMPEC, sino llamarlo eh, fuerza penitenciaria, porque el problema es mucho más de fondo. El problema es de fondo. Vea, yo le cuento una infidencia a Pedro. En 2015, cuando era director de Justicia en Planeación Nacional, elaboré el COMPES 3828, que es el COMPES de cárceles, la política pública de cárceles, que no se ha implementado. Menos del 1% del área construida de las cárceles está dispuesta para espacios sanitarios. Menos de la mitad de las cárceles tienen programas de rehabilitación, de trabajo. En los temas de corrupción dentro de la USPEC y dentro del IMPEC es una cosa aterradora. Los niveles de hacinamiento, es decir, el consumo de estupefacientes. Lo que quiero decir es, si aquí no hay verdaderamente voluntad política, no solo de transformar el órgano rector y el administrador de las cárceles que presta los servicios de custodia y de seguridad que es el IMPEC, sino también la construcción de cárceles y de una política que esté justamente orientada a la resocialización, que es el fin constitucional de la pena, aquí vamos a seguir patinando en círculos. Y esto no se resuelve, Juanca y Pedro, con cambiarle el nombre, ni siquiera liquidando el IMPEC, porque imagínese si usted fuera un guarda del IMPEC y usted está cuidando un patio con 300 de estas joyitas, en donde además hay capos, en donde además hemos visto que a los que no hacen caso, los que no se someten, los matan en la puerta de las cárceles, porque ha habido Sí, también señor. casos de Sí, señor. sicariato a guardas del IMPEC. Y a Es una directores. ley a directores del IMPEC. Es Mm. decir, Es bien esto no es complicado. cuestión de, esto es Claro. un problema serio. Requiere voluntad política, requiere presupuesto y necesita alguien que verdaderamente tenga la valentía y el coraje para hacerle una cirugía a corazón abierto al sistema penitenciario. Y otra cosa. Aquí en Colombia, si uno ve quiénes están realmente, cuál es la población carcelaria, verdaderamente los más peligrosos suelen estar afuera o en las mejores condiciones. Esos que están hacinados
que son por delitos menores. Es decir, aquí hay que repensarse el sistema, hay que repensarse el sistema penal, Juan Camilo y Pedro, porque Bueno, definitivamente la cárcel, repito y concluyo con lo que inicié, es simplemente un termómetro de lo que pasa en la sociedad y lo que pasa en las cárceles. Lo que vemos hoy en Itagüí es un reflejo, si se quiere, es un laboratorio de lo que está pasando en el país. Un desmadre, una falta de control y una ausencia de Estado absoluto. 9:25, vamos a hablar del otro tema. También se está creciendo otro lío y es el tema de los pasaportes. Otra vez, resulta que a la caída en las distintas oficinas por el software, que empieza a restablecerse de a poco esta atención, pues la Procuraduría decidió hacer una inspección y le nació otra pata al gato. Y la otra pata al gato es que resulta que en administraciones anteriores de la Cancillería, es decir, en administraciones de otros cancilleres, habían contratado una empresa para actualizar este software. Y resulta que en segundos, ustedes van a ver la entrevista, el procurador está revelando aquí en Noticias Caracol que de ese contrato firmado en la administración de Luis Gilberto Murillo no se ha cumplido y no se ha ejecutado ni el 1% del contrato. Y a la empresa, para actualizar este software, ya se le desembolsaron, oiga bien, don Pedro, 3.000 millones de pesos. El contrato es por 10.000, ya les dieron 3.000 y no han hecho absolutamente nada de lo que estipularon en medio de la actualización del software para la expedición de pasaportes, don Pedro. Mire, Juan Camilo, este es el ejemplo claro de cómo la ideología y las disputas políticas terminan destruyendo algo que funcionaba en Colombia. Aquí a nadie, yo no he oído a nadie, salvo al señor presidente y a su grupo político, decir que una multinacional colombiana, Juan Camilo, y voy a volverlo a repetir, Colombia no tiene muchas multinacionales. Esta Thomas Gregg, a pesar que su nombre es medio británico y no sé qué, es una compañía creada, fundada en Colombia y que opera en muchos países con diferentes productos que ellos hacen. Usted entra a la página, yo me tomé entrar a la página y ver dónde trabajan. Y al presidente de la República, por una ideología y por un propósito eminentemente político, decidió rivalizar con una compañía y tratar de destruir un trabajo de una empresa que lo ha venido haciendo bien. Yo insisto, no es para pues que revisen los contratos de los señores Thomas Gregg y si en la operación no cumplieron, pues que no le permitan participar de las licitaciones. Pero si los señores cumplen, ahora resulta que el señor presidente de la República trata de hacer un giro. Mire, Juan Camilo, lo que hicieron. Mire esto. El presidente ha dicho que la información de Colombia no la debe tener Thomas Gregg Sons. Eso es verdad. Y esa información no la tiene Thomas Gregg, la tiene el Estado colombiano. Pero el presidente decidió sacar una multinacional colombiana y entregarle la información de los colombianos a otro Estado, que es el Estado de Portugal, por medio de la Casa de la Moneda de Portugal. Eso no lo entiende nadie, Juan Camilo. Es un punto. Dos, acaba de escribir un trino el presidente Juan Camilo, que yo no sé si usted lo vio, donde el presidente dice que esa empresa, algo de desarrollo, no sé cómo es el nombre, que es como un intermediario, una compañía. El mismo presidente dice que esa empresa entrega coimas, dice en el trino. O sea, el presidente está aceptando que esa empresa que contrataron en la Cancillería comete unos desafueros en materia de recursos y la mala utilización de los mismos. En el trino del señor presidente, o sea, el jefe del canciller Murillo, el jefe de Álvaro Leiva, el jefe de la doctora Villavicencio, está sosteniendo que esa empresa ha cometido esa serie de delitos. Oiga, Juan Camilo, esto es muy serio, muy grave. Sí. Primero, cambian un sistema que venía operando por ideología. No les funciona y el presidente está diciendo que una compañía que contrató la Cancillería comete desafueros en materia de cumplimiento de los contratos. Oiga, esto no tiene ningún tipo de lógica. Porque ocurre. Es decir, yo no entiendo nada, no entiendo absolutamente nada de lo que pasó con el desmadre de los pasaportes. Y vuelvo y le repito, Juan Camilo, lo más grave que me parece de todo lo grave es que el presidente esté aceptando en un trino que hay una empresa que trabajó con el Estado y que la contrataron y que comete ese tipo de desafueros. Y voy a ser muy claro, no lo digo yo, lean el trino del señor presidente que acaba de publicar sobre ese caso, que a mí me sorprendió.
Gabo. No, una lavada de manos olímpica, porque nunca la culpa es del gobierno, No, nunca. nunca. Se tiran el sistema de salud, hacen el piloto con el FOMAC, que resultó en un fracaso, eso es culpa de quién sabe quién. El tema de los pasaportes es como bien lo decía Pedro, el capricho ideológico de sacar del medio una empresa que a juicio del presidente tenía la capacidad de alterar las elecciones, elecciones que él mismo ganó holgadamente durante los últimos 30 años con el mismo sistema de escrutinio. Es decir, aquí hay ya unos niveles incomprensibles de, de obsesión, si se quiere, que llevan justamente a unas pésimas decisiones de política con unos efectos nefastos. Es que llevamos 3 días bloqueados. Yo creo que no se presentaba esto en la historia reciente, 3 días de personas incluso que viajan de fuera de Bogotá, que vienen a su cita, que tienen viajes programados, que tienen necesidades médicas urgentes, que verdaderamente requieren un pasaporte, además para ejercer un derecho fundamental que es el derecho a la movilidad, y no lo pueden hacer por un entramado horrible entre incompetencia, corrupción y capricho ideológico. Pero quiero decirle otra cosa, yo verdaderamente compadezco hasta un cierto punto a Álvaro Leiva y a Murillo, porque esto ha sido una instrucción directa del presidente independientemente de los criterios técnicos de la Secretaría Jurídica de la Cancillería. Es de esas órdenes de cúmplase o váyase, que ponen contra las cuerdas a los funcionarios y que después los ponen a responder disciplinaria y penalmente. Pero aquí verdaderamente, y esto hay que decirlo con letras capitales, el único responsable de esta crisis no es ni siquiera el desarrollo, no es ni siquiera la Cancillería, es el presidente de la República que por capricho ideológico ha dado instrucciones que van en contravía de los requerimientos y de las consideraciones técnicas que son tan sensibles en esta clase de procesos. Es bien delicada la situación. Don Pedro, muchas gracias. Feliz fin de Un semana. saludo, Juan Camilo. Gracias por la invitación y un saludo especial a Gabo, de verdad. Un saludo y a todos. Oiga, ojalá Bravo, que nos gracias. podamos, oiga, que los sigan invitando aquí para estar claros que estos debates con Pedro son buenísimos, hombre. Estamos firmes. ¿Viene de hacer ejercicio o va a hacer ejercicio, Gabo? Hoy, Va a hacer voy. ejercicio. Bueno, muy Yo bien. sé dónde, yo sé a dónde, yo sé a dónde. Por allá Yo nos sé a vemos. dónde. Bueno, cuídense, un abrazo, chao.